Debajo de las calles más antiguas de Lima existe una puerta sellada que muy pocos han visto y menos aún se atreven a mencionar. Dicen que detrás de esa puerta comienza un descenso sin retorno hacia una cárcel subterránea construida para encerrar a los olvidados y borrar sus nombres para siempre. Los vecinos aseguran que durante la noche la tierra vibra levemente, como si algo debajo siguiera moviéndose. Algunos guías turísticos han renunciado después de escuchar voces en túneles completamente vacíos, voces que no se parecen a ningún registro humano conocido. Y aunque el gobierno afirma que estos pasadizos ya no representan peligro, nadie explica por qué aún se escuchan pasos cuando no hay nadie abajo. Bienvenidos a Lugares Malditos del Mundo Hispano, el canal donde exploramos sitios que fueron abandonados, prohibidos o simplemente demasiado peligrosos para ser recordados. Hoy nos adentramos en uno de los secretos más oscuros de la capital peruana, una cárcel subterránea que pocos conocen y que muchos prefieren ignorar. Construida durante la época colonial, este laberinto profundo sirvió como prisión clandestina para enemigos del virreinato, delincuentes invisibles para la historia y personas que jamás volvieron a ver la luz del día. Varias secciones aún están completamente selladas, y los pocos exploradores que lograron entrar describen sensaciones que desafían toda explicación lógica. Prepárate para descender conmigo hacia uno de los lugares más inquietantes de Lima. Un lugar donde la oscuridad no solo se ve, sino que se siente. Bajo las calles más antiguas de Lima existe un espacio del que casi nadie habla. Una prisión colonial subterránea cuyo origen se pierde entre documentos rotos, rumores clandestinos y testimonios que nunca pudieron verificarse. Los registros oficiales solo mencionan cámaras de detención temporal, pero los mapas antiguos muestran algo mucho más inquietante. Un sistema de túneles y celdas que descienden en espiral hacia una profundidad sin nombre. A lo largo de los siglos, los accesos fueron sellados, los pasadizos fueron olvidados y la historia fue enterrada. Sin embargo, las vibraciones que todavía sienten los vecinos del centro histórico indican que lo que hay debajo jamás dejó de moverse. Según la reconstrucción histórica, la prisión fue creada durante la época del virreinato para desaparecer personas consideradas peligrosas. Rebeldes indígenas, esclavos que intentaron escapar, mujeres acusadas de hechicería y enemigos, políticos que debían ser borrados de la memoria colectiva. No se trataba de una cárcel común, sino de un lugar sin retorno. El objetivo no era castigar, era eliminar rastros. Allí empieza el relato de Gaspar Illanes, un hombre cuyo nombre no aparece en ningún registro oficial, pero que según un cuaderno encontrado un siglo después, fue uno de los últimos prisioneros en descender por esas escaleras prohibidas. Gaspar fue detenido por razones nunca aclaradas. Según su propio testimonio, fue llevado encapuchado por soldados que parecían tan nerviosos como él. A medida que bajaban, la humedad aumentaba y el aire se volvía pesado. Lo más inquietante era el silencio. Un silencio tan profundo que incluso los guardias hablaban en susurros. Cuando la capucha fue retirada, Gaspar vio un pasillo largo, iluminado por antorchas que se consumían lentamente, y celdas abiertas que parecían vigilarlo. El olor a moho, tierra mojada y algo indefinible, como metal oxidado, mezclado con carne vieja, impregnaba el ambiente. Los guardias evitaban mirar hacia las zonas más profundas. Uno de ellos, temblando, dejó caer la llave al intentar cerrar la reja. Gaspar recuerda que el soldado murmuró: «Aquí nadie debería estar». A partir de ese momento, la prisión se convirtió en un laberinto vivo. Los pasadizos se estrechaban, las paredes parecían respirar y las sombras adoptaban formas imposibles. Gaspar conoció a otros presos que aseguraban escuchar voces que los llamaban por su nombre, incluso antes de presentarse entre ellos. Con el paso de los días, comenzó a notar que algunas celdas siempre estaban frías, incluso sin ventilación. Otras parecían tener un ligero zumbido detrás de los muros, como si algo estuviera rascando desde el otro lado. Los prisioneros más antiguos hablaban de la cámara del fondo,
un lugar del que nadie regresaba. Decían que los españoles habían construido la prisión sobre una caverna considerada sagrada por los pueblos originarios, un sitio que debía permanecer sellado. Pero el virreinato, ignorando advertencias ancestrales, decidió usar aquel espacio sin entender lo que dormía allí. Pronto, varios reclusos empezaron a desaparecer, no en fugas, no en motines, sino simplemente en medio de la noche, sin dejar señales de lucha. Las mantas quedaban intactas, las puertas cerradas, y aún así, los cuerpos se desvanecían. Los guardias decían que era culpa de las ratas. Los presos afirmaban que la oscuridad tenía hambre. Gaspar escribió que en las noches escuchaba pasos al otro lado de su celda. Aunque no había corredores ahí, solo roca sólida. A veces, incluso sentía una respiración lenta detrás de él. La tensión aumentó cuando un temblor sacudió Lima. Aunque leve en la superficie, abajo fue devastador. Partes del techo se derrumbaron, abriendo huecos que revelaban cavidades más hondas. Túneles que ni siquiera los guardias conocían. En el caos, Gaspar y un pequeño grupo lograron liberarse de sus celdas. Buscaron la salida, pero descubrieron que los pasillos habían cambiado. Donde antes había muros, ahora había brechas oscuras. Donde había pasajes, ahora había paredes nuevas, como si la prisión estuviera reorganizándose. El grupo avanzó hacia las zonas más antiguas, siguiendo un símbolo tallado en las paredes por prisioneros indígenas. Un espiral invertido que apuntaba hacia abajo. Allí encontraron cámaras enormes, con columnas naturales cubiertas de dibujos que representaban figuras humanas rodeadas por algo que parecía humo vivo o sombras con garras. Uno de los presos, aterrorizado, dijo que esos dibujos no representaban rituales, sino advertencias. Al llegar a la cámara más profunda, Gaspar escuchó un eco que no podía ser humano. Era un sonido grave, rítmico, casi como un corazón latiendo dentro de la tierra. El aire estaba tan denso que costaba respirar. El grupo de fugitivos vio una abertura recién formada por el derrumbe. Detrás, una oscuridad absoluta que parecía absorber la luz. Algo dentro de ella se movió. No un animal, no un hombre. Algo más antiguo, más lento, más consciente. Fue entonces cuando comprendieron que la prisión no solo había encerrado humanos, había contenido un poder del que nadie debería saber. El pánico se apoderó de todos. Intentaron retroceder, pero los túneles ya no eran los mismos. Las paredes estaban calientes, como si la tierra estuviera viva. Las antorchas se apagaron sin viento. Las sombras se deslizaban por el suelo, subían por las paredes y rodeaban al grupo. Uno a uno, los acompañantes de Gaspar desaparecieron en la oscuridad. Él, impulsado por puro instinto, corrió hacia una grieta que conectaba con un antiguo drenaje. Con el cuerpo herido y la ropa cubierta de polvo, logró alcanzar una corriente de aire que lo guió hacia la superficie. Emergió cerca de una plaza, temblando, llenos de tierra y sangre seca. Cuando intentó reportar lo ocurrido, nadie le creyó. Su historia fue tachada de delirante y con el tiempo, su testimonio se perdió entre archivos sin catalogar. Los accesos a la prisión fueron sellados nuevamente. La ciudad siguió creciendo encima, ignorando lo que aún respiraba bajo el suelo. Pero los vecinos siguen escuchando vibraciones nocturnas. Algunos aseguran que sienten pasos detrás de los muros de sus casas antiguas. Otros dicen que en noches de humedad, la tierra emite un sonido grave, como un lamento profundo. Aunque la prisión está olvidada, lo que quedó atrapado en sus cámaras jamás fue realmente encerrado. Gaspar intentó advertirlo en su cuaderno. La oscuridad no está esperando, está despierta. Hoy, mientras las calles de Lima continúan su ritmo cotidiano, la cárcel subterránea permanece allí abajo, inmóvil y paciente, como un animal dormido que aún respira bajo la ciudad. Sus túneles siguen esperando, llenos de ecos que no pertenecen al presente y de historias que jamás fueron registradas en ningún archivo oficial. Tal vez por eso su leyenda crece cada año, porque es uno de los pocos lugares donde el pasado aún puede tocarnos, incluso desde la oscuridad. Lo más inquietante no es lo que ya sabemos, sino lo que aún permanece oculto.
Las cámaras selladas, los pasadizos que cambian de forma, los susurros que siguen a los visitantes incluso horas después de volver a la superficie. Y sobre todo, ese punto sin retorno que nadie ha logrado identificar con exactitud, pero que tantos han cruzado sin darse cuenta. Quizá la prisión fue construida para encerrar criminales, o quizá, como dicen los guías antiguos, fue levantada para contener algo mucho más antiguo que la colonia. Algo que aún no tiene nombre y que sigue moviéndose en la profundidad, entre muros húmedos que recuerdan cada paso y cada respiración humana. Sea cual sea la verdad, una cosa es cierta: la cárcel subterránea no está abandonada, está viva. Y mientras continúe en silencio, seguirá llamando a quienes no pueden resistir el impulso de buscar lo que no debería ser buscado. Si alguna vez decides bajar, recuerda, no confíes en la luz roja. No sigas los ecos y nunca, bajo ninguna circunstancia, respondas si escuchas tu nombre. En este lugar, incluso el más pequeño error puede convertirse en la última decisión de tu vida. Y ahora, apaga las luces. La historia termina aquí, pero la oscuridad, como siempre, comienza justo después.